Por- Carlitos, ¿estamos? Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo para cerrar esta primera jornada del CONAICI 2023 a la charla denominada Desarrollo de competencias, pero conducido por rúbricas analíticas. Lo que va a hablar un poco el doctor Carlos Neil es aprendizaje basado en problema para desarrollar competencias, abordando desde los conceptos y ilustrándonos con un ejemplo práctico. Así que sin más, le cedemos la palabra al doctor Carlos Neil y le agradecemos su predisposición y aceptarnos a la organización poder dar esta charla. Muchas gracias, Carlos. ¿Te tengo que ir mostrando esto también? ¿Se está viendo? Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, Augusto, a la organización también de CONAIS y a RISIC por la invitación. Bueno, el objetivo de esta charla es, como el título así lo presenta, es dar una idea de cómo se pueden implementar el modelo de competencias, pero en un caso que lo hemos desarrollado hace poco, en un caso real. Y en particular, la propuesta es de un desarrollo de competencias conducido por rúbricas. Este trabajo se realizó en la Universidad Abierta Interamericana, en las sedes de Rosario y Buenos Aires, en la carrera de Ingeniería, en la asignatura Análisis y Diseño de Sistemas 2 de segundo año, y lo hicimos hace unos meses atrás, terminamos esto. Participaron muchos docentes de esta cátedra que trabajaron en sus respectivos cursos y que pudieron implementar este modelo en un caso real. Para dar marco a esta charla, vamos a dar una visión general de un conjunto de trabajos que se vinieron desarrollando y que culminan en este último que estamos presentando. En particular, estamos presentando la aplicación concreta. El marco general lo da la estructura curricular, compuesta por las competencias de egreso, los espacios curriculares, la matriz de tributación, pero en particular la matriz de competencias y los niveles de dominio. Y para establecer este marco, lo planteamos desde tres perspectivas: los modelos que presentamos, la implementación de esos modelos y la corroboración de esa implementación. El primer modelo está vinculado con el desarrollo de rúbricas analíticas, ya lo hemos expuesto en algún momento. Se implementó en cursos de la facultad, sé que también se implementó en otros lugares, y respecto de la corroboración de ese trabajo para ver si en la práctica cumplía con las expectativas propuestas, tuvimos un análisis estadístico el año pasado y el año próximo haremos otro. El otro componente de los tres modelos que vamos a presentar en esta visión general, pero después nos centraremos en el último, es un lineamiento que se propuso para la escritura de resultados de aprendizaje. La implementación fue realmente el hecho de utilizar este proceso para, no solamente en la UAI, sino en otras universidades, se realizaron sus actividades vinculadas con los resultados de aprendizajes asociados a las asignaturas en forma práctica. De eso no tenemos una contraparte de corroboración. Y por último, lo que vamos a desarrollar hoy es el justamente desarrollo de competencias conducidos por rúbricas, que lo hemos implementado en cursos de UAI y en otros cursos
de otras universidades y que hicimos un análisis que vamos a presentar al final y después continuaremos el año próximo con otros análisis estadísticos que nos permitan corroborar algo que en general es una falencia en las propuestas metodológicas, que es solamente se plantea la propuesta, pero después no se corrobora si esa propuesta es válida. Otro concepto importante que nosotros resaltamos, por el cual estos tres trabajos están íntimamente vinculados, es el concepto de alineamiento constructivo. Esa importancia de definir una coherencia entre la definición de las competencias, el desarrollo de esas competencias en términos de resultados de aprendizaje y la evaluación de esas competencias. En ese sentido, estos tres trabajos que nosotros estuvimos comentando recién en esta visión general que da un marco, tenemos justamente la matriz de competencias como herramienta para orientar la escritura de resultados de aprendizaje, vinculado con el componente resultados de aprendizaje, marco metodológico para el diseño de rúbricas, vinculado con la evaluación, y lo que vamos a trabajar hoy, que es competencias, diseño de competencias conducidos por rúbricas. Y para que exista esa coherencia entre estos tres componentes, nosotros establecemos explícitamente el vínculo entre esos componentes. Por ejemplo, la matriz de competencias es lo que permite vincular los resultados de aprendizaje con el desarrollo de esos resultados de aprendizaje. Y por otro lado, los criterios de evaluación es lo que me permite vincular los resultados de aprendizaje con la evaluación de resultados de aprendizaje. Vamos a entrar ahora en el desarrollo de competencias conducido por rúbrica. El temario, vamos a comenzar con una perspectiva general donde creo que es importante definir los conceptos primarios sobre los cuales se sustenta todo el resto, y vamos a hablar de la matriz de tributación, pero en particular en la matriz de competencias. Si pueden admitir. Y después vamos a hablar un poco de las características del modelo y después entraremos sí en el desarrollo de competencias conducido por rúbrica en componentes, procesos, un caso práctico, el análisis de algunos datos preliminares y un resumen final como culminación. Vamos a empezar con esta perspectiva general que me permite enmarcar todo el trabajo. Comenzamos con la matriz de tributación, una matriz muy conocida, que tiene como componentes, por un lado, las competencias de egreso o el perfil de egreso en términos de competencias genéricas y específicas, y por otro lado, tenemos las asignaturas o espacios curriculares, y como intersección entre asignaturas y competencias tenemos los niveles de tributación, que en general se expresan con números, pero para evitar confusiones con la otra matriz, acá lo estoy expresando con letras. Puede ser nulo, bajo, medio o alto. ¿Y qué implica la matriz de tributación? Que es una visión general centrada en la asignatura, nos da idea de qué nivel relativo de tributación tiene cada asignatura respecto de la competencia, que puede ser nulo, medio, bajo o alto. Esta primera aproximación de la matriz de competencia nos permite observar en un formato muy general si existen competencias que tienen pocas asignaturas vinculadas o asignaturas que tienen demasiadas responsabilidades. La otra matriz, que es la que nosotros denominamos matriz de competencias y que tiene otro foco porque está centrada en los estudiantes, tiene la estructura similar de la matriz que ya conocemos, pero a diferencia de la anterior, la intersección entre asignaturas y competencias tienen lo que denominamos niveles de dominio. Estos niveles de dominio hablan de la complejidad e integración y autonomía en el desarrollo de las competencias, que puede ser 1, 2 o 3, que es baja, media y alta. Hay una diferencia sustancial respecto de la matriz de tributación con la matriz de competencias,
porque fíjense que esta está mucho más raleada, las otras siempre tenía algo de intersección. Acá solamente expresamos cuáles son las competencias, cuáles son las asignaturas que van a desarrollar un conjunto de competencias. Vamos a entrar un poquito más en detalle en esto. ¿Qué significa esta matriz en términos de resultados de aprendizaje? Esto nos dice que la competencia 2 va a ser desarrollada por la asignatura 3 en un nivel medio de complejidad, integración y autonomía. En definitiva, nos está diciendo que esa asignatura va a tener un conjunto de resultados de aprendizaje que va a resolver esa competencia. Eso es lo que nos está diciendo. Y por otro lado, otra interpretación que es importante destacar de la matriz de competencia es que la concatenación de asignaturas que resuelven una competencia en particular se va desarrollando, esa competencia se va desarrollando en forma paulatina a lo largo de todo el proceso académico, desde un nivel inicial 1, básico, hasta un nivel máximo 3. Esto es lo que dijimos recién. O sea, entonces vamos a destacar las características del modelo. Las competencias se desarrollan gradualmente y en forma progresiva y planificada a lo largo de toda la carrera. Primera importante consideración. La concatenación de los resultados de aprendizaje se desarrolla en su máximo nivel, de 1 a 3, al final del plan de estudios. O sea que logramos esa competencia al final del plan de estudios. Pero otra consecuencia interesante de esto, las competencias no solo se desarrollan en esas asignaturas. Por supuesto que hay competencias que se pueden desarrollar en más de una asignatura. Lo que estamos diciendo con la matriz de competencias es que esas asignaturas que están determinadas dentro de la matriz con niveles de dominio crecientes son las que se comprometen a desarrollarla. Se comprometen a desarrollarla y a evaluarla, pero no significa que no haya otras asignaturas que lo hagan. Por otro lado, como una consecuencia deseable también es que me permite visualizar fácilmente cuáles podrían ser los acuerdos intercátedras que se pueden establecer entre distintas asignaturas en la medida en que en la secuencia podemos encontrar que existen asignaturas que en sucesivas etapas van desarrollando una competencia en particular. Y por otro lado, extendiendo el mismo concepto, esto también permite visualizar la posibilidad de hacer proyectos de integración curricular, porque de la misma manera que lo interpretamos en intercátedras, ampliando el concepto, también podemos hablar de articulación, proyecto de integración articular. Bueno, dentro del temario ya pasamos la primera parte, vamos a empezar a hablar de los componentes del desarrollo de competencias conducidas por rúbrica. Dentro de los componentes hay dos que nosotros ya conocemos, que vamos a repasar rápidamente, que son los resultados de aprendizaje y las rúbricas analíticas, dos de los tres componentes de alineamiento constructivo, y vamos a desarrollar un poco más los 4 componentes restantes que corresponden específicamente al desarrollo de competencias. Concepto de carga cognitiva, el aprendizaje basado en problemas, el concepto de microtrabajo práctico, y la secuencia didáctica por competencias. Esto lo pasaremos rápido porque ya hemos hablado muchas veces, pero los resultados de aprendizaje dijimos que es lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer como resultado de una actividad de aprendizaje. Formulaciones de lo que estudiantes deben saber, deben conocer, ser capaces de hacer y demostrar. Esto está íntimamente vinculado con el concepto de aprendizaje centrado en el estudiante, que esta visión que nos permite, es una de las formas, no es la única por cierto, pero es la forma en que permite implementar el aprendizaje centrado en el estudiante. Como ventajas, ya habíamos planteado que este enfoque centrado en el estudiante reemplaza el modelo educativo previo, que ya está, entiendo, totalmente superado, que propone al docente como transmisor de contenidos. En este modelo, el docente es un tutor que acompaña, porque los contenidos sabemos que se pueden recuperar de muchas maneras. Por otro lado, transparenta el proceso formativo porque el conocimiento del resultado de aprendizaje es para todos, para profesores, para estudiantes, para cualquier actor institucional, interno o externo.
todos saben qué es lo que se espera como resultado de cursar una asignatura. Y por otro lado, como dijimos anteriormente, aportan integridad al proceso, ya que es un elemento direccionador del alineamiento constructivo. ¿Por qué entonces trabajamos con resultados de aprendizaje y no trabajamos por competencias? Porque hemos dicho que en el modelo propuesto las competencias las competencias genéricas, las competencias de egreso que se describen son generales y se desarrollan en forma paulatina, planificada a lo largo de toda la carrera. En cambio, esas competencias, para ser más manejables, se desarrollan dentro de las asignaturas en términos de resultados de aprendizaje. Recuerden este ejemplo que ya hemos visto en algún momento, ¿no? Una competencia tan genérica como especificar, proyectar y desarrollar software, que es una de las competencias que tenemos nosotros, es mucho más fácil si la asociamos a una asignatura en particular, cosa que se vislumbra fácilmente en la matriz de competencias, pensarla en términos de resultados de aprendizaje, y entonces lo que estamos haciendo es resolver un caso puntual. En esto, acá decíamos diseño, una base de datos para persistir los datos en el tiempo, etcétera, etcétera. Por eso es que trabajamos con resultados de aprendizaje asociados a las asignaturas y no en términos de competencias generales que están establecidas en el plan de estudios y en particular en la matriz de competencias. Los componentes ya los conocíamos, ¿no? El verbo, el objeto de conocimiento, la finalidad y la condición de referencia. Los 4 componentes que permiten escribir un resultado de aprendizaje sobre el cual hemos planteado distintos niveles de vinculación. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos que elegir el verbo, usábamos la taxonomía del plano cognitivo y esa vinculación la hacíamos a partir de una relación que establecíamos entre los niveles de dominio y los niveles de la taxonomía de Bloom. Al nivel 1 le corresponde el nivel 1 del nivel de dominio 1 le correspondería el 1 y 2 de la taxonomía de Bloom, el 2, 3 y 4 y así sucesivamente. Esto nos permitía, en el proceso que establecimos anteriormente, determinar a partir de los verbos asociados a estos niveles de la taxonomía de Bloom cuál es el más adecuado. Y también habíamos dicho que si bien eran muchos los verbos que nos proponía la taxonomía de Bloom, en la práctica son pocos sobre los cuales tenemos que trabajar. No obstante, es importante que esos verbos sean claramente definidos. Nosotros en su momento en la red desarrollamos un trabajo sobre denominado aportes para la implementación de un modelo de formación en competencias, y ahí establecimos en acuerdos dentro de la red los significados que nosotros le damos a los verbos. Por otro lado, no solamente tenemos que desarrollar las competencias tecnológicas, sino que están las competencias sociales, políticas y actitudinales, desempeñarse de manera efectiva en equipo de trabajo, comunicarse con efectividad, actuar con ética, estas lo conocemos todos. Y también acá utilizamos una taxonomía del plano afectivo, donde tenemos asociados esos niveles con una interpretación. Esta taxonomía no es tan usada como la de Bloom, pero es válida porque los verbos que utilizamos en las competencias blandas no son los mismos que en las competencias tecnológicas. Y acá también nos permite el modelo establecer un vínculo entre la matriz de competencias, sus niveles de dominio y los dominios de la taxonomía del plano afectivo, de modo tal que acá también tenemos la posibilidad de elegir los verbos más adecuados para desarrollar esa competencia. Sobre esto ya hemos hablado en su momento y solamente tiene la intención de recordar algunos aspectos que van a ser reutilizados. También habíamos hablado de la importancia de definir los objetos de conocimiento dentro del resultado de aprendizaje para que el concepto que se establezca como objeto de conocimiento sea reconocido por todos y sea interpretado por todos de la misma manera. Es un trabajo que habría que hacer una vez, pero consensuado con todos nos permite que todos, cuando hablemos de un objeto de conocimiento, sepamos a qué nos referimos.
Y por último, para terminar esta primera parte, también habíamos establecido un modelo, un proceso de escritura, en donde comenzando con la matriz de competencias, e identificando las competencias y los niveles de dominio, a partir de la identificación en el programa de la asignatura, comenzábamos con el objeto de estudio, el verbo, la finalidad, la condición, y de esa manera, en forma iterativa, escribíamos los diferentes resultados de aprendizajes asociados a cada una de las asignaturas. El otro componente que también vamos a pasar rápidamente es el de las rúbricas analíticas. Las rúbricas planteadas como instrumento de evaluación que permite determinar el nivel de logro en la resolución de problemas, relacionando una serie de indicadores con descriptores de niveles de dominio. Por un lado tenemos los indicadores, que son los elementos sobre los que se basa la evaluación. Por otro lado tenemos los niveles con que se evalúan los indicadores, que son los niveles de logro. Y por último, el elemento más complejo, que son los descriptores, que son las características de cada nivel de logro según el grado en que estos criterios han sido alcanzados. Respecto de qué podemos evaluar en la rúbrica, ya también hemos comentado que se dice que no estamos evaluando competencias, porque las competencias en general, muchas de las partes que la componen son invisibles y solamente nosotros evaluamos desempeños observables, pero no obstante eso, si planteamos desde esta visión, hay muchas cosas que se pueden evaluar con rúbricas: problemas, producciones escritas, etcétera, 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 incluso otras rúbricas. Ahora, otro componente importante de la rúbrica, y esto está dado por la característica en la descripción de los descriptores, que me permite aclarar fácilmente cuál es el nivel que debe tener alguna producción para ser considerada que está acorde con los criterios establecidos, es que esos criterios estén bien establecidos. Una vez hecho esto, podemos utilizar la rúbrica en esta visión de evaluación 360, donde tenemos, por un lado, la autoevaluación. La rúbrica permite la autoevaluación, que el estudiante evalúe sus producciones o a sí mismo; la coevaluación, que es la evaluación entre pares; y por supuesto la heteroevaluación. Lo que permite utilizar el modelo de evaluación 360 en la evaluación formativa, es la posibilidad de tener rúbricas que tengan en su escritura una descripción muy detallada de los criterios de evaluación. Y otra cuestión importante es que el modelo de rúbrica, por sus características, nosotros la planteamos no solamente como una herramienta de evaluación, como una estrategia de evaluación, sino principalmente como una estrategia de aprendizaje, en la medida en que los estudiantes, cuando utilizan las rúbricas, no hacen un trabajo y después se evalúan, sino que hacen el trabajo en función de esa evaluación. Y ese es el criterio que fundamenta lo que vamos a ver hoy, que es el proceso de desarrollo conducidos por rúbricas, ¿no? Utilizar a las rúbricas como criterio, como lineamiento para el desarrollo de las actividades. Ahora, como también lo hemos planteado en su momento, las rúbricas, que hay muchas, y esta es del año pasado, tiene componentes similares, ¿no? Criterios de evaluación, niveles de dominio y descriptores. El problema fundamental de estas rúbricas es que la descripción, el detalle de los descriptores no nos ayuda mucho. Por ejemplo, en un nivel 5 de esta rúbrica, el nivel más alto de logro, cuando planteamos el criterio de evaluación, explorar las posibilidades del problema, el criterio de evaluación dice: combina soluciones novedosas para producir diseño de productos innovadores. Está bien, pero no nos dice mucho. O si plantea el criterio de evaluación comunicar ideas de diseño, es suficientemente claro como para que alguien más haga el producto. Y de la misma manera, cuando vamos al nivel de logro más bajo, el 1, lo que nos dice es muy poco. Es por esa razón, justamente por la forma en que se detallan los descriptores, es que nosotros consideramos que era necesario implementar un modelo diferente de rúbricas que contemplara estas cuestiones, estas y otras cuestiones que vamos a detallar rápidamente, pero en particular consideramos que era importante
determinar reglas que permitan aclarar cómo se escriben esos descriptores, y hemos establecido, que quizás sea lo más significativo del modelo que planteamos nosotros, que los criterios de evaluación además se descomponen en descriptores y que cada descriptor se descompone en contextos y criterios A y B. Tampoco vamos a entrar en detalle, esto ya lo hemos hablado muchas veces, hay trabajos que lo sustentan, pero este modelo nos permite tener criterios de evaluación explícitos que no solamente sirven para evaluar, sino también sirven como lineamientos en el proceso de aprendizaje. Fíjense, este es un modelo que, si lo pasamos al modelo que tenemos nosotros, este sería el formato. Pero fácilmente lo podemos pasar al modelo tradicional, porque lo que caracteriza la rúbrica que proponemos nosotros no es el formato que consideramos que era conveniente hacerlo en una aplicación con un formato distinto, sino que lo importante es lo que se escribía acá adentro, ¿no? Y este modelo, esto que está acá, se escribe de esta manera, no es lo mismo, no es lo importante de la rúbrica, no es el formato, la forma que uno la ve, sino lo que tiene adentro. Y es fácilmente migrable uno a otro. Siguiendo con la presentación, ahora sí vamos a entrar en detalle en los 4 conceptos que fundamentan el proceso de desarrollo de competencias conducido por rúbrica. Uno es el concepto de carga cognitiva. Hablamos de carga cognitiva, estamos hablando del impacto de la carga mental en el problema de solución, en el proceso de solución de problemas y en el aprendizaje. Cuando la carga cognitiva es alta, dificulta el aprendizaje ya que consume más tiempo y más recursos mentales. Entonces, ¿cómo se hace para simplificar la carga cognitiva? Simplificar el problema, presentar solo la información relevante, simplificar los procedimientos para que sean más fáciles de procesar, distribuir el aprendizaje en el tiempo con intervalos de descanso entre las sesiones de estudio, secuenciar las actividades de aprendizaje según la complejidad y familiaridad de los conceptos y diseñar situaciones de aprendizaje que reflejen los desafíos del entorno laboral. Nosotros utilizamos estos conceptos de la carga cognitiva para básicamente armar los microtrabajos prácticos que ahora vamos a ver. Pero otro concepto que también nosotros tomamos en sus aspectos más significativos es el de aprendizaje basado en problemas. Hablamos del conjunto de actividades que fomentan el pensamiento complejo y la reflexión grupal y cooperativa. Entonces, del aprendizaje basado en problemas, tomamos estas principales características, porque estimula la creatividad, promueve la organización de ideas, genera mayor motivación, fomenta la comunicación interpersonal, fomenta la autonomía. Entonces, nosotros creamos un concepto que se denomina microtrabajo práctico, que lo planteamos como una actividad de complejidad mediana o baja que se enfoca en una temática particular y cuya resolución se completa en un tiempo muy breve, entre 30 y 45 minutos. En definitiva, utilizamos conceptos de la carga cognitiva, utilizamos conceptos del aprendizaje basado en problemas para crear estos microtrabajos. Ahora vamos a mostrar algún ejemplo. Los microtrabajos son muy simples porque tienen como objetivo focalizar un aspecto particular. El otro componente importante es la secuencia de didáctica por competencias, ¿no? Es el conjunto de actividades que se deben desarrollar en un orden determinado con el objetivo de la consecución del objetivo propuesto. Y tenemos establecida lo que es secuencia didáctica por competencias, problemas de contexto, competencias a formar, actividades de aprendizaje y evaluación, recursos y proceso metacognitivo. Nosotros tenemos asociados a cada uno de estos ítems los componentes que tenemos establecidos dentro del proceso. Problema de contexto son los microtrabajos prácticos y el trabajo práctico integrador. Competencias a formar son los resultados de aprendizaje. Actividades de aprendizaje y evaluación son los microtrabajos prácticos, el trabajo práctico entrenador, la retroalimentación del docente. La evaluación son los descriptores de la rúbrica, los microtrabajos prácticos, el trabajo práctico entrenador. Recursos, usamos Way Rubric.
la herramienta que ya hace un tiempo hemos presentado, y bueno, el proceso metacognitivo a partir de la autoevaluación y la coevaluación y por supuesto la retroalimentación del docente. Vamos a hablar ahora del proceso. El proceso conceptualmente es muy simple, es muy simple. Y en el proceso se ve claramente el vínculo que existe entre todos los componentes. Acá tenemos la matriz de competencia, los niveles de dominio, los resultados de aprendizaje, la rúbrica, los criterios de evaluación y los microtrabajos prácticos y el trabajo práctico integrador. ¿Cómo se lee esto? Esta competencia se desarrolla a partir de esa asignatura con un nivel de dominio determinado. En un modelo teórico, esa asignatura que desarrolla esa competencia se resuelve internamente dentro de la asignatura en un conjunto de resultados de aprendizaje. Cada resultado de aprendizaje tiene un conjunto de rúbricas asociadas para su evaluación. En particular, vemos que la rúbrica 2 tiene un conjunto de criterios. Cada rúbrica, en los criterios de evaluación, recordarán ustedes que era la descomposición del problema en sus partes. Lo que nosotros hacemos es asignarle a cada criterio de evaluación un microtrabajo práctico. Esto es, ese concepto de microtrabajo práctico, un trabajo simple enfocado a un tema particular, que se resuelve en un tiempo breve. Le asociamos como criterio de evaluación el criterio de evaluación de las rúbricas. Pero por supuesto, al final del proceso nosotros tenemos que integrar todo. Por eso existe un trabajo práctico integrador. Estos son los componentes. Entonces, nosotros tenemos, por un lado, los criterios de evaluación, tenemos los trabajos prácticos, en donde la descomposición de la complejidad la hacemos a partir de ese conjunto pequeño de trabajos prácticos. Cada uno de esos trabajos prácticos tiene un criterio de evaluación determinado, y después esto confluye necesariamente en la integración, que es el trabajo práctico completo que tiene como criterio de evaluación la rúbrica completa. Vamos a ver entonces, ahora sí entramos a la aplicación del modelo. Esto, como les comenté, lo hacíamos en la materia análisis, lo hicimos en la materia análisis y diseño de sistemas 2 del segundo cuatrimestre del segundo año, de un total de 80 horas presenciales, que tiene un resultado de aprendizaje. Y hay una rúbrica asociada. Entonces, tenemos la rúbrica asociada, lo que nos permite con esto determinar el conjunto de criterios de evaluación, porque son los mismos criterios de evaluación de la rúbrica en su momento. Una vez que tenemos eso, asociamos a cada uno de los criterios de evaluación un microtrabajo práctico. Entramos acá rápidamente para ver la complejidad de los microtrabajos prácticos. Esto es un microtrabajo práctico. Esto que está acá, esto que está acá, esto es un microtrabajo práctico. No se ve nada. Perfecto. Dice, utilizando una herramienta case, dibuje un diagrama con 4 clases respetando los criterios de legibilidad establecidos. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Y acá le ponemos cuáles son los criterios. Los criterios son los de la rúbrica. Entonces, la complejidad, como verán ustedes, es muy, muy baja. Estoy borrando. Bien, acá están todos, no voy a entrar en todos, después si quieren se los podemos pasar sin ningún problema. Por supuesto, esto después, si vamos a desarrollar cada uno de los trabajos prácticos que se enfoca a una temática en particular, pero no alcanza, porque entonces falta la integración. La integración la hacemos con un trabajo práctico integrador utilizando la rúbrica. Entonces, ahora vamos al caso práctico, tal como fue desarrollado. Decíamos, tenemos la carrera Ingeniería en Sistemas Informáticos, asignatura Análisis y Diseño de Sistemas. En el segundo año, 5 horas semanales, la unidad 2, el tema diagramas de clase. Tenemos las competencias que nosotros tomamos de la matriz de competencias, una competencia tecnológica y una competencia actitudinal. Competencias, tenemos, y los resultados de aprendizaje asociados, ¿no?
modela diagramas de clases para representar la estructura estática aplicando el estándar UML, resuelve en posibles situaciones de conflicto para consensuar ideas comunes considerando las características de cada participante del grupo. Estos son lo que nosotros tomamos de la matriz de competencia en cuanto a competencias que están asociadas con la asignatura, y estos son dos de los resultados de aprendizaje de esa asignatura que responden a la competencia. Esto lo sacamos, la vez toda, de la matriz de competencia, ¿no? Y con esto tenemos todos los componentes necesarios, ¿no? El saber conocer, el saber hacer, el saber ser, para la resolución de un problema. Todos los componentes que están vinculados con el concepto de competencia. Vamos a hablar rápidamente de la secuencia didáctica. Decíamos que hay una secuencia didáctica que es un conjunto de actividades que se realizan en una forma determinada con el objetivo de lograr con la intención de lograr el objetivo propuesto. Nosotros usamos el concepto también de aprendizaje invertido. Está claro a esta altura de los acontecimientos, de la difusión de las tecnologías, de las herramientas de inteligencia artificial, que el docente no puede estar más en una posición de transmisor de conocimiento. Los estudiantes tienen que desarrollar esa capacidad de comprender, al menos inicialmente, los contenidos, los saberes conceptuales, los saberes, ¿no? Saber conocer. Entonces nosotros le planteamos a los estudiantes en una clase previa, esto es previo a la primera semana, esto se desarrolla en 2 semanas de 5 horas, cada clase tiene 5 horas, se desarrolla en previo a la semana. Les solicitamos que lean el material que elaboramos nosotros. Tampoco es cuestión de decir a los estudiantes vayan y busquen sobre UML. Nosotros desarrollamos un material importante, incluso con videos, y para asegurarnos de alguna manera que esa adquisición de los saberes conocer era la adecuada para poder fundamentar el trabajo propuesto después, armamos un cuestionario que permite que ellos sepan, ellos van a saber si están bien o están mal, pero también el docente a partir de ese cuestionario va a tener una visión de cuáles fueron los puntos débiles que tuvieron los alumnos en la resolución de ese cuestionario a partir de su lectura. Entonces, en la primera clase, lo que hace el docente es, al inicio de la clase, retoma los contenidos y enfocándose principalmente en aquellos puntos en donde los estudiantes tuvieron mayores problemas. Porque el foco del docente ahora es el de tutor, no de transmisor de conocimientos. Hecho esto, el docente le propone a los estudiantes la resolución de 3 trabajos prácticos, estos 3 mini trabajos prácticos que están vinculados con los criterios de evaluación 1, 2 y 3. Luego, estos trabajos prácticos son evaluados por el docente y retroalimentados. Ustedes recordarán el concepto de rúbrica, que no solamente decía si el logro se había alcanzado o no, sino tenía una sección de comentarios y una sección también de sugerencias. Esa retroalimentación le permite a los estudiantes que trabajan en forma grupal y que en el aula, con el docente ahora, en su visión, en su postura de tutor, va recorriendo cada uno de los grupos y trata de resolver los problemas, pero en la concreción del trabajo práctico, no en la adquisición de conocimientos, que eso se lo delegamos a ellos. Entonces, los alumnos hacen el trabajo práctico, los envían, y después, en forma sincrónica, los estudiantes lo que hacen es culminar con los trabajos prácticos restantes, que serán 6, 7 en realidad. En la segunda semana, en la actividad sincrónica, ya están los 6 microtrabajos, son 7 porque hay uno que está dividido en 2. Son los 7 microtrabajos terminados y corregidos por el docente. En la vuelta, en la actividad sincrónica, ahora los estudiantes en grupo resuelven el problema integral, el trabajo práctico integrador. Nuevamente, el docente los acompaña tutorialmente. Los chicos están en grupos, el docente acompaña a los estudiantes en grupo.
Los criterios de evaluación para la resolución del trabajo práctico son los mismos criterios, pero ahora de la rúbrica, no de las partes que lo componen. Entonces, finalizado el trabajo, ese trabajo práctico, lo que hace el docente es la resolución del trabajo práctico. Una forma, no la única, por supuesto, de resolver el trabajo práctico. Por lo tanto, con eso, una vez completado esto, los estudiantes, a partir del trabajo práctico que hicieron, a partir de lo que vieron como posibilidad de trabajo práctico, hacen nuevamente el trabajo práctico, se autoevalúan y coevalúan. Y después, el otro punto que permite también evaluar el desarrollo de sus actividades en el trabajo colaborativo, ellos tienen una rúbrica de trabajo colaborativo que les sirve como lineamiento para entender cómo es el trabajo y además se van a autoevaluar ellos en el trabajo colaborativo. Las competencias blandas, hay agua, ¿no? Las competencias blandas no solamente hay que evaluarlas, sino que también hay que desarrollarlas. O sea, hay que establecer lineamientos que permitan saber cómo es que se desarrollan esas competencias blandas. Bien. Rápidamente vamos a ver cómo está implementado esto. Esta es la plataforma que tenemos nosotros, en donde el trabajo... ¿No se ve? Tengo que cambiar acá entonces. ¿Es mejor eso? Gracias. Bueno. Bueno, vamos acá. Acá estamos entonces en la unidad 2. Dentro de la unidad 2 tenemos la clase previa, clase invertida. Después tenemos la clase 4 y la clase 5. Esta es la plataforma que usan los estudiantes y los docentes, ¿no? Dentro de lo que es el aprendizaje invertido, acá le dimos nosotros, bueno, explicamos qué es el aprendizaje invertido, conceptos generales, vimos la secuencia didáctica, y acá esto es lo que nosotros le enviamos a los estudiantes. Cada una, y no se va a ver, ¿no? Ah, se ve, perfecto. Bueno, esto es, por ejemplo, eh, lo que nosotros le enviamos a los estudiantes para comprender algunos conceptos, que es un diagrama de clase, cuáles son los compartimentos, bueno, muy sintéticamente. Esto para muchos temitas, y lo hicimos, no dijimos, vayan a buscar que hay muchísimos, hicimos un pequeño resumen de cada uno de los puntos más importantes. Componentes, visibilidad, clases abstractas, interfaz, dependencia, asociación, generalización, agregación. De todos estos hay algo. A esto le sumamos videos también. Esto es lo que corresponde a la clase invertida. Y después hay un cuestionario. Este cuestionario les permite a los estudiantes ver de los aspectos solamente conceptuales. Está claro que estamos hablando de saberes conocer. Pero acá hay un cuestionario que les permite autoevaluarse a ver si comprendieron un simple múltiple choice. O sea que tampoco lo desestimamos al múltiple choice en ciertos aspectos. Pero esto después le llega al docente y él puede saber, vieron que estos cuestionarios de Google son muy prácticos, son muy simples y nos dan mucha información. Permite el docente, con esto le permite al docente ver cuáles fueron los puntos débiles. Bueno, después tenemos acá el diagrama de clases, la clase 4, plan de clases, las herramientas que hay, bueno, cómo se entrega el trabajo práctico, micro 1, micro trabajo práctico 2, micro 3, acá están todos los trabajos prácticos. Hay debates, también hay foros, y después por otro lado tenemos el trabajo práctico entrenador y la encuesta final que vamos a hablar en un ratito. Bueno, ¿ustedes qué están viendo ahora? Nada. Entonces vamos a
dejar de compartir. No estoy compartiendo. Ahora compartimos de nuevo y venimos acá. Ahora sí vemos, ¿no? Bien, seguimos entonces. Siguiendo con lo que estamos viendo, vamos a analizar los datos preliminares. Así llegamos bien ahora. Bueno, el desarrollo de competencias. Gracias, Juancito. Juancito no, Augusto. El desarrollo de competencias conducido por rúbrica, dice acá, es una opción superadora de modelos tradicionales. Bueno, es una pregunta en realidad, ¿no? El desarrollo de competencias, ¿es una opción superadora? Nosotros consideramos que sí. Nosotros consideramos que sí. Lo que pasa es que no es así como funciona esto, no es lo que nosotros pensamos. Esto hay que corroborarlo. Por supuesto que hay muchas formas de hacerlo, hay muchos instrumentos estadísticos que nos permiten hacer corroboración empírica. Nosotros como primera aproximación usamos cuestionarios Likert, que son de muy fácil realización, que permiten evaluar la percepción, pero que nos dan información muy válida. Lo hicimos esto sobre 146 personas de estudiantes de los dos lugares e involucramos a bastantes docentes también. ¿Qué queríamos evaluar? Si el material utilizado, ¿cómo era el material utilizado para la clase invertida? Habíamos dicho que era importante modificar el foco de la actividad del docente, ya no en transmisor de conocimientos, sino en tutor. Entonces, estamos delegando a los estudiantes la responsabilidad de comprender los conceptos, los saberes conocer. Pero tenemos que darle herramientas. Entonces queríamos ver nosotros si las herramientas que les facilitamos eran las adecuadas. Por otro lado, queríamos ver cómo consideraban ellos la complejidad. Nosotros creemos importante la simplicidad de los procesos. Las cosas complejas no nos gustan, entonces queríamos evaluar eso también. Por otro lado, queremos ver cómo ellos consideraban esta propuesta respecto de lo que tradicionalmente hacían. Cómo ellos consideraban el trabajo colaborativo, si les parecía importante. Nosotros consideramos que es muy importante el trabajo colaborativo, pero ¿qué es lo que ellos consideraban? ¿Cómo era la complejidad de los microtrabajos prácticos? Otro punto importante también a resaltar, porque nosotros también queríamos que los microtrabajos prácticos sean de una simplicidad y que se enfoquen en un tema en particular. Por otro lado, ¿cómo considera el acompañamiento del docente? Dijimos, si el rol del docente ya no es de transmisor, sino de tutor, bueno, ¿cómo fue la acción de los docentes respecto de ese rol que queremos nosotros potenciar? Y por último, y no es un tema menor, y esto lo vamos a asociar también al concepto de crédito académico, que ya está dando vueltas, que es ¿cuánto tiempo tardaron en hacer esto? Porque nosotros tampoco podemos plantear trabajos, estrategias, por más novedosas que sean, que implique un trabajo desmesurado por parte del alumno, porque ellos tienen otras asignaturas, sabemos que todos trabajan o la mayoría trabaja, entonces es un tema de evaluar. El concepto de créditos académicos lo tiene en cuenta, pero hay que ver si los docentes lo implementan. Nosotros estamos considerando ese aspecto. Con respecto a la primera pregunta, el material utilizado para la clase invertida. Vemos que, esperen que así, se me queda que no veo con esto. Vemos que el 77%, se llega a ver algo, sí, 67% consideró que el material utilizado fue o entre muy bueno y excelente. Esto es lo que consideraban los alumnos respecto del material previo para la clase invertida. Otra cuestión, ¿cómo consideraba el proceso en cuanto a su complejidad? Acá observamos que el 70% consideró que el proceso de desarrollo fue o fácil o muy fácil, en cuanto a proceso. Por otro lado, ¿cómo considera el proceso respecto de métodos anteriores, lo que normalmente usaban? Y acá vemos que el 75% considera que el proceso
respecto de experiencias previas era o mejor o mucho mejor. O sea, que consideraban que el proceso era válido como percepción del alumno, ¿eh? Por otro lado, ¿cómo considera el trabajo colaborativo? Los trabajos eran en grupos, todos los trabajos eran en grupos. El 88% considera que el trabajo colaborativo es muy importante o sumamente importante. Por otro lado, ¿cómo considera la complejidad? Acá se dio la curva de Gauss, ¿no? El 50% consideró que era de una complejidad media, pero la mayoría estaba ahí enfocado en el medio. Por otro lado, y algo que nos gustó mucho, ¿cómo considera el acompañamiento del docente? Esto lo charlamos en una reunión posterior y me pareció que era muy importante resaltarlo entre los docentes, porque fíjense ustedes que si nosotros transformamos la actividad del docente no de transmisor a tutor, sería malo esperar, sería malo tener como respuesta a los alumnos que el acompañamiento no era el adecuado. Y fíjense que el 85% resaltó que fue muy importante o sumamente importante. Los alumnos perciben que el trabajo del docente, acompañándolo en la resolución de los trabajos prácticos, es válido. Sabemos, entendíamos que era así, pero es importante ver qué es lo que pensaban ellos. Y por último, ¿cuánto tiempo le demandó al estudiante resolver las actividades de aprendizaje? Y acá el 95% utilizó menos de 15 horas. Menos de 15 horas. O sea que este trabajo que parece mucho más laborioso que otras propuestas anteriores, quizás sea un poco más laborioso inicialmente para el docente, para la preparación de todo el material, pero para ellos, en un trabajo colaborativo donde se aprovechó mucho el tiempo, en el aula, no, la cantidad de horas, 15 horas en total, es un tiempo muy razonable, incluso está dentro de lo que podrían ser considerados como créditos, o sea, trabajos áulicos más trabajos autogestivos. Posterior a este trabajo, sucedió el parcial, ¿no? Nosotros tenemos 2 parciales por cuatrimestre, al menos. Y cuando hablamos con los estudiantes, y sin que esto, porque no fue un análisis que hicimos serio, pero sí lo que se vislumbró en los exámenes del segundo parcial, es que hubo una mejora significativa. No era el único tema, pero era uno de los temas del segundo parcial. Y los resultados que nosotros siempre hacemos después de cada examen parcial, una reunión con los docentes, y evaluamos qué es lo que pasó. Esa es la intención, y cuando hablamos de evaluación sumativa es justamente eso, ¿no? Ver qué es lo que pasó y actuar en consecuencia. Vimos y observamos eso que fue significativo, que hubo una mejora. No estamos en condiciones de decir que esa mejora es producto del trabajo, eso habrá que evaluarlo, pero por lo menos es un indicio de que el camino puede ser el adecuado. Bien, para cerrar, algunos comentarios. Esto no es muy significativo, pero nosotros le abrimos a los alumnos una posibilidad de exponer comentarios, y en general los comentarios que pusieron los alumnos que no eran obligatorios fueron buenos, interesantes, cumple con el objetivo. No voy a detenerme en esto porque esta presentación se las voy a dar a todos y no quiero pasarme del tiempo establecido. Los comentarios en general fueron buenos. Para terminar. Nosotros este modelo lo aplicamos dentro del concepto general del alineamiento constructivo. Utilizamos conceptos del aprendizaje basado en problemas, el concepto de la teoría de la carga cognitiva, perdón. Y el modelo es muy simple. Tenemos la rúbrica. Esa rúbrica está compuesta por un conjunto de descriptores. Asociamos a cada descriptor un microtrabajo práctico que después integramos en un trabajo práctico general en donde tenemos a la rúbrica completa como criterio de evaluación. Perfecto, es 7. Bueno,
Como saben ustedes, yo les pido si quieren copiar, no, pero sí tomar ese QR, porque a los que quieran, por supuesto, y a los que están del lado de afuera también, pueden, les vamos a enviar la presentación y también se van a distribuir, gracias a Juancito, ¿dónde está Juancito? Certificado de asistencia a los que participaron. Y bueno, ahora está abierta, Augusto. Bueno, vamos a abrir entonces una ronda de preguntas o te damos aire. Bueno, acá tenemos la primera pregunta. Me van levantando la mano y voy pasando el micrófono. Buenas tardes. Felicitaciones por la presentación, está muy interesante. La pregunta que me surge es si este modelo, si esta metodología ofrece herramientas para evaluar competencias que el estudiante no haya adquirido dentro de la institución, ¿sí? Competencias, por ejemplo, adquiridas en su desempeño laboral o en capacitaciones, cursos o formación eh, que él mismo va desarrollando, ¿no? Autodidacta. Eh, a ver, el estudiante en su formación tiene diversos insumos y no solamente el académico. Muchos de los estudiantes están trabajando. Muchos estudiantes también quizás tengan más tiempo y tengan otras lecturas. Por supuesto que todo coadyuva al desarrollo de las competencias. Nosotros no somos los únicos que desarrollamos esas competencias. Si la pregunta iba dirigido a eso, por supuesto, no lo discriminamos. Nosotros no podemos saber cuánto del desarrollo de las competencias corresponde al trabajo áulico y cuánto corresponde a actividades previas. De hecho, ahora que me haces acordar, nosotros en el formulario que utilizamos, que es mucho más amplio de lo que mostramos acá, preguntábamos si existía para los estudiantes experiencia previa en el uso de UML, porque queríamos ver si había algún tipo de vinculación entre, cuando hagamos evaluaciones posteriores, entre el rendimiento académico y las experiencias previas, si había algún tipo de correlación. No lo hicimos, no tuvimos tiempo de hacer nada de eso. Pero en resumen, sin duda que el desarrollo de competencias tiene muchas entradas. Y la nuestra es una de ellas, que es la formal. Es el estudio formal que se hace dentro de la universidad, pero hay muchas otras que, que sin duda existen, pero que nosotros no podemos, por lo menos nunca nos planteamos el hecho de discriminarlo. Esta pregunta surgía solamente para ver si existía alguna correlación entre la experiencia previa en el uso del modelo UML, en particular el diagrama de clases, y el rendimiento académico. Bien, la extiendo un poquitito más. Me refería puntualmente cuando decías que diseñaban situaciones que simulaban contextos laborales, ¿sí? Bueno, A claro, ese punto me refería. claro, bueno, ese es el concepto del aprendizaje basado en problemas. Nosotros no hicimos estrictamente el aprendizaje basado en problemas, no identificamos una problemática concreta del ámbito laboral. Por eso decíamos, usamos conceptos del aprendizaje en problemas. Eran todos ejemplos, problemas simulados. Nosotros le damos un enunciado, que es el trabajo práctico integrador, pero es un problema simulado. Por eso no es que usamos estrictamente, sino usamos conceptos del aprendizaje basado en problemas. Muchas gracias. Robert, alias Hola, Nelson. ¿cómo estás, Carlos? Bueno, tengo una preguntita que en realidad tiene como dos partes. En todo esto, el rol fundamental es la capacitación del docente. El docente tiene que aprender primero a redactar un resultado de aprendizaje, tiene que aprender a descomponer esa competencia general en pequeñas competencias que puedan ser después desarrolladas en el espacio áulico. Tiene que aprender a desarrollar las rúbricas y después tiene que desarrollar las rúbricas de evaluación de cada uno de esos resultados de aprendizajes. Eso por un lado. Y por otra parte, tiene que desarrollar todo el material que se le va a dar al estudiante para que el estudiante desarrolle esa primera clase invertida y después él pueda desarrollar los trabajos prácticos y todo eso. ¿Tienen ustedes medido el esfuerzo
que tiene que hacer, que tuvieron que hacer los docentes justamente para transformarse del modelo anterior a este modelo, en términos de años, meses, horas, lo que sea? Bueno, la pregunta por parte, la respuesta por parte. El desarrollo de los resultados de aprendizaje se hace una sola vez. Se trabaja en el ámbito de la cátedra, no solamente la desarrolla un docente, y mucho menos cada docente por separado. Los resultados de aprendizaje corresponden a una asignatura, no a un docente. Eso se hace una sola vez, ya lo tenemos hecho, ese es el compromiso inicial de trabajar por competencias, es establecer los resultados de aprendizaje. En la misma línea, pero ahora sí replicado en cada uno de los temas, es necesario un trabajo para los contenidos del aula invertida, las rúbricas, es cierto. Pero eso también nosotros lo proponemos hacer de manera colaborativa. Nosotros tenemos un grupo de docentes que conoce la temática, que trabaja con la temática y que desarrolla la temática. No es que nosotros tenemos ya todas las unidades resueltas de esta manera, no, ni mucho menos. Hemos hecho rúbricas, hace muchos años trabajamos con rúbricas, desde el año pasado migramos a un modelo de rúbrica distinta, estamos comenzando a hacer las rúbricas, y en la medida en que vayamos aprendiendo, vamos a ir haciendo modificaciones. Pero por eso siempre decimos, no es que lo que hacíamos antes estaba mal y ahora tenemos que cambiar y hacer todo, rúbricas por todos lados. No, esto es un proceso continuo de calidad, de mejora de la calidad y de aprendizaje nuestro. De a poco vamos a ir implementándolo, con tranquilidad, sin que esto genere una presión muy grande y vamos aprendiendo en el camino. Esto no es que lo tomamos de algún lado y está probado. Lo estamos transitando nosotros. Y de a poco, con el tiempo, tenemos la intención de poder esto generalizarlo a todas las unidades, a muchas más asignaturas. Y el trabajo inicial es el complejo. El complejo no, el laborioso. Una vez que ya está hecho, hay que retocarlo año tras año, como hacemos todos los docentes en todas las materias. Tenemos la base armada y después todos los años le damos un toque. Pero no más que eso, Roberto. No más que eso. No, las dos. Ya contesté las dos. ¿No estás atento, Gastón, Bueno, muchas gracias, Carlos. Muy buena la presentación. Acabo de escribirte completando la encuesta, así que... Bien, bien. Y te dejé en esa encuesta también lo que te voy a preguntar ahora, que me parecía bueno por ahí comentarlo. Bueno, por supuesto, me parece un modelo súper consistente y muy orientado a la educación basada en competencias. Solo me deja dudas si el excesivo uso de rúbricas, entre comillas, excesivo, pero ¿no podría sesgar un poco el estudio de los alumnos hacia un estudio para probar y no para saber, donde integren tal vez mejor todo el contenido de una materia o incluso con otras materias, sino sabiendo más o menos que cumpliendo con estos mínimos apruebo? No sé, si se lo plantearon en el proceso, si tenés alguna experiencia sobre eso. Significativamente, en ningún momento de la charla hablamos de calificación. Nosotros no hablamos de notas. No hablamos de notas. De hecho, los trabajos prácticos no tienen notas. Estos trabajos prácticos, ¿no? Por supuesto que la evaluación sí tiene que tener una nota porque es necesario para la acreditación de los conocimientos. Pero nosotros no lo planteamos en términos de calificación. De hecho, más de una vez habrán escuchado decirnos que la rúbrica como evaluación, en su sentido clásico, es lo que menos nos importa a nosotros. Decíamos, la rúbrica para nosotros plantea lineamientos claros para el desarrollo y la solución de los problemas, no para la evaluación. La evaluación es una consecuencia y debe ser siempre pensada así, porque si no, pasa lo que decís vos, Gastón, se confunde el objetivo, porque el objetivo, si el objetivo es aprobar la asignatura, copiarse es una forma. Copiarse es una forma. Ahora, si el objetivo es aprender, no hay tantas alternativas, por suerte. Entonces, no creo que haya inconvenientes porque la rúbrica está en formato general y se instancia en su uso en cada problema que es totalmente distinto.
Entonces no hay un acostumbramiento. Lo que hay es un reconocimiento claro de cuáles son los criterios que se deben utilizar. Así que me parece que no debería haber problema en ese sentido, porque en realidad nosotros ni hablamos de nota. La rúbrica permite una calificación, pero esa calificación solamente la permite en la rúbrica completa. Pero no es lo que más nos importa. Se puede usar como tal, pero realmente no nos importa mucho eso.